Las reivindicaciones de las mujeres no son para las mujeres. Fundado sobre la cooperación social. La lucha de las mujeres es una lucha para la humanidad. ¿Es nuestro erotismo un erotismo de segunda categoría? Lo que cuesta encontrarse con uno. ¿Cómo puedo con el mundo? Me pregunto. Levantando la mirada, afilando la palabra, siento más, hago más por mí y por los demás. El poder de nosotras. Hola, estamos en un nuevo episodio del Poder de Nosotras con una invitada que estamos muy contentas de recibir. Acá Fabi Villalba, me encuentran en las redes como fabivillalba.tantra. Acá Dalila y País Fuxman, me encuentran en las redes como Dalila y País Fuxman. Acá Marian, de Guardianas del Origen. Y acá Amparo, y me encuentran en las redes como Guardianas del Origen. Y bueno, yo soy Marta Dillon, soy periodista, escritora, lesbiana, transfeminista. Y también me encuentran en las redes en Instagram como @marta.dillon.taboada y en Twitter como @martadillon y ahora también en Blue Sky, a donde estamos migrando, como Marta Dillon. Bien. ¡Qué bueno! La tenemos Bienvenida, Marta. Vamos Qué placer recibirte. Gracias. Qué bueno que te hayas podido hacer el tiempo para este ratito de conversación que queríamos abrir. Bueno, un poco también cómo te presentaste en tus multidimensiones, porque cuando tratamos de pensar a quién invitar y pensamos en vos, Marta, no paraban de abrirse pétalos para pensar en por qué te invitaríamos. Sobre todo por, bueno, lo que queríamos pensar, que es algo del poder de nosotras, y bueno, tirando alguno de esos pétalos, a mí me interesaba mucho tu posibilidad como escritora, poeta, comunicadora, traductora de una irrealidad. No sabría cómo nombrarlo. ¿Te identificás ahí? Sí, digamos, o sea, lo de la traducción entiendo que está dado por esta época en particular, que es una época que viene gestándose, que no empieza con el gobierno de Milei, pero que sí viene gestándose y que ahora está muy, digamos, fuera de control, que tiene que ver con la posverdad, con eso, con tratar de comunicar en un tiempo donde las noticias falsas son cotidianas, pero no solamente eso, sino con una apropiación, digamos, de palabras cuyos significados, sentidos hemos acuñado en los últimos 40 años y que ahora están siendo apropiadas, ¿no? Apropiadas de manera... apropiadas por la derecha, ¿no? De una manera desembosada, digamos, ¿no? Como por ejemplo cuando se habla de las víctimas del terrorismo, no pidiendo derechos humanos para las víctimas del terrorismo, reconocimiento para esas víctimas, como un ejemplo, ¿no? Como se usan el mismo lenguaje de los derechos humanos en relación a la última dictadura militar, se usa ahora para unas víctimas que por supuesto tienen que ser reconocidas, pero que han sido reconocidas, fueron tapa de los diarios, se sabe cómo fueron asesinadas, en el caso de las que fueron asesinadas, esas familias han recibido reparación por parte del Estado, entonces, digamos, no está bien pedir reconocimiento para víctimas que han sido reconocidas, por ejemplo, pero eso lo podemos registrar en muchos otros campos, ¿no? Pensar eso que, digamos, la justicia social es una aberración, ¿no? Ya te da una pauta que sí, es un momento muy difícil para ser comunicadora, y para poder pensar con qué vas a comunicar con algún reposo, porque todo el tiempo se ha acelerado, ¿no? Los tiempos de esta circulación de voces, de palabras, de historias falsas. Así que bueno, hay una tarea de traducción también, sin duda. Sí, de traducción y de discusión con esta apropiación continua, ¿no? También pensaba cómo se habían apropiado del que se vayan todos. Claro, totalmente.
Sí, hay muchos lugares donde se puede registrar esto, ¿no? ¿Quién causa la pobreza, ¿no? Ahora, zurdo empobrecedor. Digamos, si pensamos en la izquierda como una línea política que busca justamente la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, empobrecedor de quiénes, de los ricos, por ejemplo. Sí, está difícil, pero bueno, acá estamos. ¿Qué hacemos, Marta, con esto que está difícil? ¿Tenés posibles imaginerías? Me gusta que traes esa palabra en la organización Monstri, que en este momento también referenciás. Sí, ¿qué hacemos? No podría decir qué hacemos. Sí, entiendo que hay que hacer un intento muy grande por entender lo que está pasando, por pasar del momento de la indignación y de la depresión, que es la mejor herramienta de este gobierno, ¿no? Producir subjetividades cansadas, deprimidas, agobiadas, sintiendo que el mundo se nos ha acabado, lo que teníamos bajo nuestros pies ya no está más. Y ahí hay que hacer un esfuerzo grande para entender, para leer cómo se formó este proceso que no cayó de un árbol, lamentablemente, qué pasó con la pandemia, ¿no? Cómo salimos de ese momento de la pandemia, por ejemplo. Creo que fundamentalmente hay que sostener la conversación, ¿no? La posibilidad de pensar y conversar, encontrar tiempos donde la palabra pueda ser puesta en juego y sobre todo atrevernos a conversar con quienes no acuerdan con nosotros, ¿no? Que esa es la clave de la conversación, ¿no? Pensar en las diferencias como ventajas o como oportunidades para poder comprender también nuestro propio discurso. Y eso creo que está difícil, ¿no? Está bastante difícil. Sabemos que hay familias que se han roto en relación al voto a Milei o a cómo entender esta época, ¿no? Si estamos haciendo un sacrificio para tener una vida mejor, que parece es algo que muy buena parte de la población ha asumido casi en términos católicos, ¿no? Cierta idea de sacrificio para una vida que, no sé, Milei la pone de acá a 45 años, qué sé yo. En fin, sí, para mí es una de las ideas más graves esta, ¿no? De pensar que hay algo que entregar de tu vida, de tus proyectos, de tu idea de justicia, en función de una utopía que no se va a cumplir de ninguna manera, porque no estamos viendo la globalidad, ¿no? No estamos viendo la interdependencia, no estamos viendo que ahora mismo hay gente que está muriendo o que se está cayendo de la dignidad de la vida, ¿no? Jubilades, por ejemplo, pero muchas otras personas también. Sí, esa propuesta es un presente distópico, ¿no? O sea, falta de... Sí, pero a mí la idea de sacrificio sí es un presente distópico, por supuesto, pero también esta idea de que estás acumulando, de que estás, no sé, de que tenés que pagar una fiesta, ¿no? Esta idea de que la fiesta hay que pagarla. ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál ha sido la fiesta? Comprarte un aire acondicionado, ponele, o tener un subsidio social para las tareas de cuidado en los barrios populares, digamos, que podría pensar esto que llaman planeros, digamos, no es más que un aporte social para quienes ya realizan trabajos suplantando al Estado en muchos casos, dentro de las comunidades más vulneradas, ¿no? Económicamente y socialmente. Qué sé yo. Y la idea de que hay que sacrificarse para pagar algo y que en realidad para mí lo más grave que sucede ahí es que con estos discursos se capilariza, digamos, la violencia, o sea, el enojo se extiende a quien está al lado, ¿no? Vos me estás robando porque recibís un plan, vos me estás robando porque te tengo que pagar a vos el tratamiento de hormonas, ¿no? En lugar de pensar de dónde viene la violencia, ¿no? Y cómo responder a esa violencia. Y lo que vemos todos los días es eso, gente que se pelea por un estacionamiento, ¿no? Esta cosa de la rencilla fácil, de la violencia explotando o implosionando entre nosotros en lugar de pensar las estructuras de poder.
Marta, pienso un montón de cosas en relación a lo que decís y también si dentro de los feminismos hemos podido entrenar ese ejercicio de conversar y la escucha, ¿no? Cómo llegamos a acuerdos que planteen mundos superadores de esta vida indigna que se nos propone. Pero como que me voy un poco más hacia atrás, que es una pregunta que siempre hacemos en función de pensarnos dentro de los feminismos o los feminismos dentro nuestros. A mí en lo particular, desde muy joven que te leo, incluso desde antes de poder descubrir la posibilidad feminista de la reflexión y de la vida cotidiana, entonces leerte en página, leerte en tus libros, siempre ha sido transformador en mi percepción, en la percepción con la construcción, con la alteridad. En tu experiencia singular, ¿identificás un momento donde los feminismos transformen tu potencia que ya de por sí siempre fue transformadora? Yo siempre digo que me hice feminista a partir de mi diagnóstico de VIH positivo, porque, bueno, fue una fricción más cotidiana con el sistema médico que... el sistema médico, el poder médico, toda esa organización jerárquica y opaca sobre lo que pasa dentro de tu cuerpo, sobre los modos en que podés, no sé, estar bien o vivir bien, ¿no? Que son vivir bien, parece que no es tampoco algo que le importe demasiado al sistema médico, sino que funcione, ¿no? A cualquier costo. Sí, a cualquier costo. Y ahí me di cuenta también cómo las mujeres, las lesbianas, estábamos totalmente fuera de ese mapa, ¿no? Éramos como, bueno, una alteración del cuerpo masculino prácticamente. Y en esa alteración mejor no hablar. Bueno, esto no lo puedes hacer porque bueno, no lo medimos. ¿Por qué no lo medimos? Porque no hay incidencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema VIH, la cuestión del sexo oral sobre una vulva, digamos, para no, como una práctica, digamos, tener sexo oral, quien recibe es un cuerpo con vulva, bueno, eso nadie sabe si transmite o no transmite el virus, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ninguna historia de contagio, o sea, no hay incidencia, quiere decir que nadie ha referido que se transmitió el virus por ese medio. Pero entonces, ¿por qué no decís que es una práctica segura? Porque no la medimos. Bueno, eso es decir, bueno, no existen ustedes, ¿entendés? A nadie le importa. A nadie le importa, exactamente. Entonces, bueno, esas cosas me hicieron más conscientemente feminista. También podría ubicarlo cuando paría a mi hija, pero en ese momento no tenía la conciencia de que mis resistencias frente a lo que me proponía el obstetra y su equipo y qué sé yo, bueno, era una resistencia feminista. Eso lo supe mucho después, digamos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso que estás desplegando? Conozco algo de esta historia. Acá somos todas dulas. Claro. Yo cumplí 21 años el 29 de julio del año 1987 y el 3 de agosto nació Naná, mi hija más grande. Yo tenía algunas ideas sobre cómo quería parir, digamos, no quería estar anestesiada, no quería ir a cesárea, digamos, eso era como un miedo que además me habían infundido porque yo le dije al primer obstetra que fumaba marihuana y entonces fue un escándalo total. Entonces hay que tener un equipo experto en adicciones, ¿no? Entonces era como una cosa como si yo fuera una bomba a punto de explotar y mi hija en riesgo adentro mío. Y digo, bueno, para, ¿no? Tampoco es que no conocía experiencias de otras personas, ¿no? Conozco a muchas que fuman y Pero sí, por supuesto, digamos, es otro capítulo gigante que se abre en relación al uso de cannabis. Pero bueno, esto fue como la primera experiencia. Cambié de obstetra, el segundo obstetra, otro varón, no era tan escandaloso en ese sentido, pero siempre estaba el hecho de que era joven y de que, bueno, qué sé yo. Yo tenía miedo de que todo eso sucediera. Aparte, lo primero que me dijo la obstetra fue, bueno, acá la rutina es así, es episiotomía, goteo, episiotomía y qué sé yo. Yo empecé a investigar y yo decía, no, o sea, no sé por qué todo esto, enema, aparte se incluía en la rutina. Pero sobre todo yo no quería estar inconsciente en el momento del parto, digamos, la episiotomía podía ser algo que pasara.
Y además tenía la obra social de mi papá todavía. Hermoso. Hasta los 25. Que era una buena obra social. Entonces me parí en el Otamendi, donde, bueno, todo parece que está bien, perfecto, bárbaro, la hotelería divina. Ahora el maltrato a la orden del día. Bueno, llegué un día, la primera vez que empecé a tener contracciones fue la noche anterior al parto, efectivamente, y fui con un montón de amigos que eran mi red de asistencia, y ya eso fue, sospecha. ¿Por qué viene con tantos putos? ¿Qué ¿no? es esta manada? ¿Qué es esta manada de putos? Sí, total, de gente rara, de la noche, punks. Ya cuando fui al otro día, sí, como medio me abdujeron, me metieron en el cuarto, no podía estar nadie conmigo, estaba en el cuarto, me pusieron el goteo, como que no dilataba, me decían, no baja, la bebé no baja, la vamos a tener que sacar. En un momento la partera me dijo, le dije, no, bueno, esperemos, me dice, mirá, yo te voy a hacer vamos a probar esta maniobra y si no baja vas a cesárea. No sé cuántas horas habían pasado, pero no eran muchas realmente. Y vino la partera, se puso una pata a cada lado de la cama, se subió encima mío y empezó a empujarme la panza de manera bastante brutal, y la bebé no bajó, Nana no bajaba, y entonces me dijeron, bueno, vamos a ir a cesárea, y yo ahí me bajé de la cama, me metí en el baño con el suero, igual, porque el suero lo tenía puesto, dije, quiero ir al baño, y me senté en el baño y cerré la puerta con llave, y después tenía un montón de gente golpeando, tenés que salir, digo, no voy a salir. Irreverente siempre, ¿no? Sí. No voy a salir, y ahí, qué sé yo, no sé, sentada, evidentemente empezó el trabajo de parto más real. Así todo, después fui a la sala de partos, me ataron las piernas, ¿no? Me bajaban, no me dejaban levantarme mucho. Tuve anestesia peridural, a pesar de que yo no la quería. Y lo más loco es que apenas nació Naná, bueno, me la mostraron, me la dejaron agarrar y se la llevaron, como siempre, como si fuera otra bomba a punto de explotar, y me encajaron 1 gramo de ribotril para que yo no vayas a hacer otra cosa. Claro, para que no vaya a demandar ninguna cosa más. Lo cual también fue bastante, yo ni me di cuenta, llegué al cuarto preguntando dónde estaba el bebé en ese momento, dónde está mi hija. A los 2 minutos me dormí, recién a la mañana siguiente la trajeron y sentí el olor del mecoño y me desperté así, dije, tengo una hija. ¿Cierto? Pero bueno, hubo como un lapso donde me dejaron inconsciente de alguna manera, ¿no? Sí, horrible. Pero bueno, por lo menos no fui a cesárea, ¿no? Total, pero por tu Me cortaron irreverencia. 7 capas de piel. Y sí, pero por tu irreverencia, por tu escucha de esa sensación de, che, esto que está pasando está mal. Sí, total. Y fue después de eso que pudiste nombrar, como deslizaste hace un rato, el poder médico hegemónico, observar las estructuras de poder. Queremos contarte que nosotras trabajamos mucho en nuestra escuela con el material que hicieron de La Bella Tarea. Agradecerte ese y un montón de materiales que ojalá podamos recorrer. Y te escucho y digo, pasaron 30 años. Sí, desde el parto de Naná más 37. ¿Vos podés creer que estamos igual? Sí, lamentablemente lo creo porque eso lo hemos registrado en La Bella Tarea, que tiene ya 10 años y o más, y seguimos escuchando las mismas historias, sobre todo, bueno, qué sé yo, venimos de una pandemia, ¿no? Donde la voz, de pronto la voz de los médicos, de los infectólogos, qué sé yo, era un momento, fueron momentos donde yo no quisiera juzgar la gestión específica, pero sí, digamos, hay unos restos que nos han quedado sobre quién tiene la voz autorizada y de qué se trata el cuidado, ¿no? Porque si lo pensamos en retrospectiva, digamos, lo que primó fue como una idea de riesgo contra las ideas de interdependencia que sostienen la vida cotidiana, digamos, ¿no? ¿En qué momento se nos ocurrió que las personas mayores tenían que estar completamente aisladas y dejarles la comida como si fueran perros en la puerta de la casa? Lo más ¿no? parecido a dejarles morir.
Claro, y que además hay puntos de contacto con, sí, totalmente, fue gravísimo para muchas personas que estuvieron aisladas un montón de tiempo, consumiendo TV basura, ¿no? En el mejor de los casos, pero sobre todo esa cosa de ser una persona, no se sabía si en peligro o peligrosa, ¿no? Porque y descartable, en el ¿no? modo del trato era como, bueno, nadie se puede acercar. Cuando además ya se empezaron también tempranamente a entender que el virus no está en el aire, que había barbijos, que había algo que se llamaba guantes, que bueno, podías tener unas medidas profilácticas que te permitieran no cortar el contacto humano. Y eso me parece que es, ahí hay un nudo muy importante, digamos, de esa resaca que deja la pandemia, que como vos decís, permitió imaginar que hay poblaciones descartables, ¿no? Que hay poblaciones a las que se puede dejar caer en función de que la mayoría esté bien, ¿no? Vidas que no importan, ¿no? Vidas que importan menos como mínimo. Y bueno, si vas a la cárcel vas a decir vidas que no importan, y si pensás en la gente en situación de calle también. Sí, o los locos en los manicomios lo mismo. Sí, tal cual. Digamos, todos los lugares, y los geriátricos y etcétera, ¿no? Todos los, sí. Pero eso se nos hizo, digamos, sentido común, digamos, incluso a gente preocupada por estas cosas que estamos conversando, sentido común en el sentido de que, bueno, yo tenía un salario en ese momento, entonces podía estar dentro de mi casa, y entonces, pero decir, el cuidarse es quedarse adentro de su casa, cuando hay gente que si no sale a vender su paño, ¿no? Las artesanías o las cosas que venda en la calle, no come, bueno, ¿no? Imaginar eso. Y a la vez eso, las cocineras en la calle, ¿no? Los deliveries en la calle, digamos, bueno. Sí, ¿quiénes podían estar? Claro, pero ese aislamiento deja una resaca importante. Y más que después es la derecha la que toma la idea de que esto no estaba bien, digamos, ¿no? O que empieza a reclamar en contra de las medidas de aislamiento, sobre todo. Eso nos dejó en un lugar muy incómodo. Si tenías alguna posición crítica sobre las medidas que se estaban tomando, me parece que ese fue un momento muy complejo. Y también pensaba en esto que decías de que también había personas que no tenían casa. Claro, total. Y había personas que tenían casa y que estaban encerradas con una persona violenta, ¿no? O que tenías que estar con, no sé, todas tus capas de trabajos y cuidados y qué sé yo dentro del mismo espacio. Y las niñas también la pasaron muy mal, ¿no? Muy mal. Yo me acuerdo de Furio, que estaba entre sexto y séptimo grado durante la pandemia, y cada vez que renovaban, no sé si se acuerdan al principio, que era bueno, vamos a renovar y vamos a renovar, y él escuchaba eso y se ponía a llorar como un loco, porque no, esa también es la sensación de que el mundo se acaba, de que todo se termina, de que vamos a vivir enfermos o enfermas, pero qué sé yo, el corte de la relación con sus pares, ¿no? Es bueno, es grave. Sí, para las juventudes también pensaba como que en ese momento, si estaban adquiriendo ciertas autonomías, en ese momento se cortaron de lleno. Sí, y se aceleró muchísimo la relación con el telefonito, con la computadora. Total. ¿No? Y también nuestra propia relación con la muerte no fue evaluada o pensada o puesta en palabras, ¿no? Como que la muerte era una serie de números que, como de balance del día, murieron tantos, infectaron tantos, pero bueno, ¿qué es la muerte para nosotros? ¿Dónde suceden esas muertes, no? Qué sé yo, me parece que ahí también faltó algo muy vital que tiene que ver con, bueno, saber que morirse es parte de la vida y que la vida también es riesgo, digamos, ¿no? No es, más allá que ahora decimos que la vida está en riesgo, pues la ponen en riesgo permanentemente, pero hay riesgos que asumimos por vivir. Bueno, enamorarse, por ejemplo. No díganme si no es un riesgo. Alto riesgo. Historia de porrazos. Qué poco, si hay algo que me sorprendió de la pandemia y de todo, y desde mi pensamiento crítico en relación a ese proceso común histórico al mundo, es la poca reflexión con la que salimos de ahí, ¿no? Antes te preguntaba qué hay que hacer y me decías esto de sostener la conversación. ¿Qué pasa que no podemos hablar?
Estamos un poco cansados, cansades. Qué sé yo creo, no sé, la verdad es que es multicausal. Yo creo que de todas maneras no diría no podemos hablar. Las mujeres principalmente, las maricas, las trabas, qué sé yo, tenemos unas grandes puestas en común, ¿no? de la conversación. Cada vez tenemos menos tiempo, eso sí, porque bueno, somos las feminidades, digamos, las experiencias más feminizadas, las que están cargando con las tareas de cuidado en este momento todavía más, incluso que antes de la pandemia. Pero también creo en que es para los poderes totalitarios o que se pretenden por fuera de los antagonismos o por fuera del conflicto, porque este gobierno libertario y todas las expresiones que están surgiendo ahora en su apoyo y qué sé yo, lo que piensan es que hay una verdad. ¿No? Hay una verdad, no hay conflicto entre verdades, no hay nada que aprender de la otra persona. Y eso es una imposición que se baja y donde mucha gente prefiere recluirse. Es decir, bueno, yo voy a creer esto porque la verdad que el mundo está tan complicado y qué sé yo, que mejor creo esto y todo lo demás se calla, ¿no? Y la idea es de domar al otro, ¿no? Esto de ganar una discusión es haber domado, ¿no? Es como todas las metáforas patriarcales, bélicas, de dominación están a la orden del día. Entonces, muchas veces es difícil conversar. A mí me pasó la otra vez en un kiosco, estaba en el kiosco de la esquina de mi casa, tarde, yo vivo en Barracas, es un barrio bien precario, digamos, un barrio del sur de la ciudad, con eso se dice bastante, que está la Villa 21-24, el barrio 21-24 muy cerca. Bueno, un kiosco donde vos veías un trabajador de una imprenta que estaba cerrando porque mandaban imprimir a China, uno que trabajaba en el Borda, otro que era un quemado total, ¿viste? Bueno, como unos especímenes del barrio, todos esperando comprar birrita el sábado a la noche. Y yo escuchaba la conversación mientras esperábamos, porque bueno, era largo, venden fiambre también. Multirrubro. Y los escuchaba como que se empezaban a quejar de lo que estaba pasando con el gobierno, pero ninguno quería decir cuál era su posición, ¿no? Entonces era como una media palabra y no sé qué, y en un momento uno, el que trabajaba en el borde, dice, bueno, pues si en definitiva nos dice que va de acá a 45 años va a estar mejor, ¿por qué quiere matar ahora a los jubilados? ¿Viste? Se arriesgó. Como que salió, y yo le digo, ¿sabes por qué? Porque son unos hijos de puta. Y dijeron, sí, estos no llegan a diciembre, bueno, acá estamos, ¿no? Pero digo, era como alguien que dijera y que se sintiera alojado en la conversación, porque hay miedo al rechazo, hay miedo a que te domen, hay, ¿viste? No sé, creo que hay algo ahí que está complicado, ¿no? En la posibilidad de decir, a ver en qué parte podemos acercarnos de estos universos tan polarizados y tan distantes, ¿no? En otro momento, sin tu presencia acá, reflexionábamos algo de esto del sentido de la utopía, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hay cierta nostalgia de generaciones pasadas, de pensar utópicamente un mundo que transforme los mundos y que sea más digno para todos, ¿no? Y que ahora, digamos, no trazamos horizontes utópicos. Dali lo decía la otra vez, o sea, trazamos todo el tiempo, incluso en términos de ficción, horizontes distópicos, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos la cueva del erotismo de trazar cuáles son las posibilidades que nos vamos a dar para recuperar algo de la utopía y de la irreverencia y de animarnos? Sí. Yo creo que hay utopías al alcance de la mano, por ejemplo, pensar de qué se trata en la vida en común, ¿no? Cuando decimos de qué se trata el lazo social, digamos, pero sobre todo qué es la puesta en común del sostén de la vida. Eso es una pregunta que venimos hablando desde los feminismos, de la vida comunitaria, de pensar los cuidados como una cuestión comunitaria, no solamente, ¿no? dentro de cada casa, pero bueno, son ensayos que todavía están por venir, digamos, que tendríamos que poder pensar. Para mí, en este momento, esta idea sensible de no soltar, la idea de no solamente nadie se salva solo, sola o sole, sino que
no queremos una vida individualista, ¿no? Sino que quisiéramos una vida donde se pongan en común los recursos, donde eso se pueda, que los recursos, digamos, los que sean, pero que también eso sea una conciencia de una interdependencia también con la tierra, con otros animalitos, con las plantas, con el aire, digamos. Esa idea un poco más pequeña de la vida por fuera del consumo, digamos, la utopía de consumir menos, digo, parecen pocas cosas lo que te estoy diciendo. No es una utopía como se pensaba antes, que si yo no sé, consigo las armas para tomar el poder, voy a dar vuelta al mundo. Bueno, yo creo que lo que no funcionó y lo que no nos permite ver las utopías es esta idea de que hay un poder central que vos podés tomar, por ejemplo, ¿no? O que vos podés... Creo, qué sé yo, que estamos en un momento donde seguramente estamos en resistencia, o sea, estamos en resistencia de que, bueno, de no olvidarnos de quiénes somos, de qué queríamos, justamente lo que vos decías, de cuáles eran nuestras utopías. Digamos, para mí la utopía de pensarse dentro de comunidades más amplias, intergeneracionales, de cuidados mutuos, de responsabilidad mutua, bueno, eso es una utopía. Tal vez es pequeña. No, y me parece que algo del activismo Mostri tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Como familias más ampliadas, otros modos de entender la familia que no tenga que ver con la línea sanguínea, sino de extender esos lazos de solidaridad más allá de quienes son los propios. Sí, justamente esa idea de los propios, ¿no? Total. Pero sí, yo creo que estamos en eso, en pensar, bueno, ¿qué aporta, digamos? ¿Qué quiere decir ser Mostri, no? Contanos, que queremos una saber. pregunta. Tenemos miedo de no poder entrar también. Lo vamos a admitir con vergüenza. Nos van a Somos muy dejar. paquis, decinos la verdad. No, igual no es un tema de paquis o no paquis, digamos, es sobre todo una forma de... Sí, por supuesto, es un lugar, en principio empieza también para alojar a un montón de identidades y de formas de vida que pudieran activar dentro del campo de los feminismos, de los transfeminismos como nos nombramos, pero sin que te estén policiando a ver si tenés genitales masculinos o no, digamos, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, pero también lo Mostri viene a plantear justamente otras formas de vida, también otras formas de organizarse, también la posibilidad esa de pensarse no siempre en términos de descendencia y ascendencia, sino de un estar en común, de un tiempo más circular, más prolongado, pensando, qué sé yo, en utopías como las de Úrsula K. Le Guin, que ahí si vuelven a releer los libros de Úrsula, te das cuenta que está todo el tiempo y describiendo cosas que pasan ahora y bueno, buscando algunas alternativas en otros planetas o lo que sea, pero ahí hay algo. Lo Mostri lo pensamos nosotros como desmarcarse de un deber ser patriarcal y capitalista extremo, ¿no? Eso, buscar entender los cuerpos de otra manera, tratar de salir de las ideas de exclusividad, en el amor, en el amor de manera extendida, digamos, también en cómo vivimos las amistades, en cómo pensamos los cuidados entre nosotros. Bueno, somos todos adultos, más o menos jóvenes, y no necesitamos cuidados. Sí, lo necesitamos. Bueno, qué sé yo, eso, lo Mostri es lo que se desmarca justamente de lo normal. Ya lo dijo Susi, que otro Susi Shock, que otros sean lo normal, ¿no? Sí, Y tenemos que inventar a la intemperie en este momento, porque bueno, pero... La nombrás a Susi y pienso en este término que usa mucho Marlene sobre la nostredad, ¿no? Pensar entre la otredad, la alteridad, pero un nosotres, y también ese nosotres con todas las dificultades que acarrea, ¿no? Confluir en un nosotres. Pienso en los nudos dentro de los feminismos que nos distancian y los temas candentes donde no podemos llegar a un lugar. Por ejemplo, esto que decías vos, ¿no? Bueno, el desafío es conversar y para conversar necesitamos escuchar, ¿no? O sea, podemos escucharnos en este momento para construir propuestas múltiples, superadoras. Me acuerdo algo que decía Julieta Kirkwood en los 80 en un encuentro feminista que decía, nosotras, es interesante que tengamos nudos dentro del feminismo, ¿no? En ese tiempo hablándolo en singular. Pero, ojo que atrás viene el cazador, ¿no? Entonces, ¿cómo
hacemos ejercicio de presencia en la escucha dentro de esos nudos y cómo advertimos que el cazador está cada vez más cerca. Bueno, en este caso está en el gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Están difíciles los feminismos, los transfeminismos. La verdad que está complicado, sobre todo porque venimos de una época de alta marea, ¿no? De marea alta, sí. La cresta de la ola, podríamos decir, y eso ha generado, digamos, por un lado apropiaciones neoliberales de nuestras propuestas feministas, o de una revisión, o pensar que hay un sujeto del feminismo, que son las mujeres que tienen útero y vulva. Supongo que las que tienen histerectomía también las aceptarán, por ahí se quedan en la vulva, qué sé yo. Y también, digamos, esa idea de cresta de la ola o de poder, el feminismo tiene esta cosa de olas, es muy sintomática, digamos, de un movimiento que ha ido mucho hacia lo identitario, ¿no? A lo identitario en el sentido esto de, bueno, somos mujeres, nos descubrimos en relaciones de diferencia, de jerarquía sobre todo, esa conciencia de haber sido acallada, de haber sido violentada, de qué sé yo, emerge con un gran entusiasmo y después parece que, ¿no?, se diluye, digamos, que después de ese alumbramiento, de ese momento de, qué sé yo, como dice Sara Ahmed, de conciencia, parece que después se fuera diluyendo porque si no se cuestionan las estructuras de poder, si no pensamos que el feminismo y clase no pueden estar separadas, que no podemos pensar un feminismo que no entienda otras opresiones estructurales como el racismo, no solamente no las entienda, sino que se entremezcle de ese modo, bueno, ahí se pierde un poco de potencia. Y esta lucha identitaria también consigue, digamos, esta cosa binaria de pensar a todos los varones como una amenaza, ¿no? Y a pensar que la resolución de los conflictos, digamos, que venimos arrastrando de hace milenios, te diría, en relación a la violencia sexual, en relación, a las estructuras de poder, a todo lo que decía, no se resuelve penalizando, no se resuelve mandando hombres a la cárcel. Qué sé yo, la cárcel es el dispositivo que tenemos de castigo, pero ¿es castigo lo que las feministas buscamos? ¿O es una transformación de las relaciones sociales, digamos, ¿no? ¿Quién le habla a esos pibes, a esos tipos, ¿no? Para mí la deriva punitivista se ha puesto bastante peleaguda, y eso implica que una deriva punitivista es también la que le va a decir a las trabajadoras sexuales que son víctimas y que si no se reconocen víctimas, entonces son proxenetas, ¿no? Bueno, ahí es donde se torna difícil. Yo creo que los feminismos o el feminismo, como yo lo entiendo, como planteando una pregunta al mundo sobre por qué la naturalización de la crueldad, por qué nos acostumbramos a esto, por qué vivimos de este modo, por qué tenemos que cargar con las tareas de otros, digamos, un montón de preguntas, por qué. Bueno, ahí donde hay una crueldad, digamos, podemos abrir mediante los feminismos, mediante, no sé, las narraciones distintas que hemos ido elaborando sobre el mundo, abrir esa pregunta y tratar de desarticular ese sistema de crueldad. Y eso no puede tener a la mitad del mundo como antagonistas, digamos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos de los feminismos es salir de la dualidad, ¿no? Como pensar eso, abanicos de ideas y de formas de ser y de estar en el mundo que necesitan su lugar y que requieren su lugar igual que todas. Por otro lado, también ha habido una ritualización, digamos, de la conversación feminista en relación a esta onda de juntarse en asambleas para organizar un evento y después la conversación parece que no se mantiene tan fluida. Total. Bueno, y eso hace que siempre hablen algunas, que otras compañeras se sientan más por fuera, pero también lo que trajo la marea alta, digamos, es que, bueno, la radicalización de esa voz y el amparo que implica
saber que estás en un movimiento masivo, permitió también conversaciones más pequeñas y que esas yo creo que existen y que siguen existiendo y que siguen resistiendo, ¿no? En grupos más chicos, en las escuelas, con la madre del jardín o de lo que sea, las vecinas, les vecines. También estaría buenísimo que pudiéramos conversar con los varones, ¿entendés? O sea que, digamos, lo mejor que trajo para mí el feminismo era que estaba frente al neoliberalismo, que parecía un mundo totalmente cerrado. Bueno, acá veníamos nosotras a reclamar que la violencia no es una cuestión de un varón enojado que te pega, ¿no? Porque lo que sea que le pase o porque es un violento natural, ¿no? Como esas cosas, esas ideas de que hay violentos que no se van, irrecuperables, sino que hay estructuras económicas, sociales, culturales que hacen que son sistemas de opresión y que eso es lo que hay que combatir y que no estamos esperando justamente, no queremos sacrificarnos hoy para que un día, en algún momento, sino que bueno, la manera de estar en convivencia, de vivir sin agresiones, de estar no sé, cosas que se viven en los encuentros, por ejemplo, en los encuentros plurinacionales, donde dejas de sentirte en riesgo por un rato, donde a no ser cuando aparece la policía en la marcha, pero en general eso, estás estás en un taller y si el taller está bueno y no te vienen a bajar la línea de que hay que pedir paro general o no sé qué, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O Cristina Presidenta, que es lo último que apareció. Bueno, se conversa y eso fluye, digamos, y ahí tenemos que integrar a otros en las conversaciones, ¿no? En fin. Marta, es un placer enorme escucharte, leerte. Yo te quiero, particularmente me toca la parte en que agradezco tus reflexiones, haber inventado palabras, haberle puesto tanto el cuerpo a la vida y cosechado tantas experiencias para que todos podamos reflexionar juntas y juntes. Particularmente a mí me estalló la cabeza en el libro Salud Feminista, tu artículo, cuando contás que encontrás el cuerpo de la madre en la organización colectiva. Yo me abracé a esa idea para sostener y defender esta posibilidad de que estemos organizadas, de que hagamos comunidad, de recuperar la interdependencia, la intersubjetividad, la reciprocidad, la cooperación. Ahora estás trayendo esto que me parece muy importante, de que hay que sostener la conversación con ellos también. Y bueno, y todo el tiempo aparece esta pregunta, ¿cómo se hace? No te la voy a volver a hacer ahora acá en el podcast porque nos diste un montón de pistas, claves, súper generosa, con tu presencia en cada lucha. Estuvimos ahora en el Pluri y te vimos pasar, por eso te decía al principio, yo te conozco, ¿no? Ahora te voy a saludar cada vez que te vea, porque en este gesto también de gratitud, porque es un montón todo el cuerpo que pones en función de esta utopía, que me parece re importante, que es la posibilidad de construir, ser, estar en comunidad. Clave también para nosotras para poder pensar la maternidad, los cuidados, ¿no? Porque como que un poco es la realidad de la vida, aunque el discurso neoliberal, capitalista, de la propiedad privada y del extractivismo y toda esa apropiación mío. La promesa de la felicidad que te hacen, ¿no? O del éxito. O del éxito, sí. La felicidad y el éxito parece que tendrían que estar. La meritocracia, todo ahí, ese combo. Sí, yo pienso que se lo decía a las chicas también, que nosotras, ¿no? Como mujeres paquis, ¿no? con útero, mujeres con útero que maternamos y estamos organizadas, cuánto aprender también de este ser familia que traen otras identidades, ¿no? Que se reúnen y que realmente yo siento que vos fuiste a parir con tus amigues trolos y que están ahí, por más que no vivencian la misma experiencia, y siento que nosotras como madres que vivenciamos la misma experiencia muchas veces no sabemos cómo es ese ser familia. Lo digo, ¿no? Por nosotras y por otras que quizás les están escuchando, de que yo creo que ahí hay como un gran aprendizaje de lo que ustedes traen, ¿no?
Ojalá, igual nos estamos ensayando. Claro. ¿no? Es una pista. En un laboratorio Me encanta lo del permanente. ensayo. Pero, y se puede fallar, o sea, Claro. creo que la parte de fallar tiene que estar incluida en nuestras experimentaciones. Total. Qué sé yo, por ejemplo, tenemos una amiga que ha decidido ya tener un hijo sola, lo decidió así, pero bueno, también lo decidió porque hay una comunidad que más o menos la para, donde siempre hay fricción, porque ella da por sentado, vieron que tener un hijo, una hija, un hije es una aventura que necesita red, necesita, Total. o sea, Sí. ninguna decisión que tomás en torno a la maternidad o a la saternidad, si querés, es personal, es mi cuerpo y yo voy a hacer lo que quiero. Es la autonomía está sostenida por una comunidad. Y eso, digo, hay fricciones, pero digo, hay una experimentación ahí y a la vez sabemos que de todas maneras la red está, y eso también, esa apuesta que la compañera hizo de pensarse dentro de una grupalidad para tomar esa decisión, bueno, algo bien estaba hecho alrededor, ¿no? Total, Como para que haya total. tenido esa libertad. Armar Claro, esa y red también, de Pues por eso confianza. hay fricciones y qué sé yo, sí, pero bueno, eso es la vida. ¿no? Pero para mí arma nuevas posibilidades, ¿no? Para salir de esto del linaje y de la forma de cómo construir familias y comunidades, ¿no? Sí. Como que se abren nuevas formas de justamente seguir, no sé, trayendo vidas al mundo. Y, Sí. y también creo que en relación a lo que veníamos hablando, hay algo como que desborda el conflicto, ¿no? Como dejar de pensar que si hay un protagonista y un antagonista y que en el medio lo único que nos regula o nos reúne o es el motor de la vida es el conflicto. Sí, igual yo pienso que los conflictos son oportunidades, o sea, el conflicto es una oportunidad en función de ver, bueno, tenemos este conflicto, bueno, abrirlo, ¿no? No cerrarlo y decir, bueno, con esto tengo un conflicto, listo, miro para otro lado. Total. Sí, perdón, te interrumpo. No, está genial, pero estamos pensando también de qué otras maneras podemos sostener los vínculos. Si lo único que regula un vínculo o mueve, también pensándolo desde la estructura teatral, es la existencia de un conflicto. ¿De qué otra manera podríamos mover los vínculos La trama, ¿no? Los vínculos como la trama. y las acciones de las personas, sin que exista este binario de que si hay un protagonista va a haber un antagonista, y entonces siempre estamos en esas polaridades que creo que no nos permiten abrir la trama de relaciones. Sí, y yo insisto que de todas maneras el conflicto no es, o sea, no implica, justamente, si yo pienso que el conflicto es entre dos, un protagonista y un antagonista, me estoy perdiendo cómo esas dos actores, actrices llegaron a ese punto de conflicto, digamos, así como no pensamos cómo crece un niño si no vemos que jugó, que tiró, que no sé, que la madre un día lo dejó olvidado en la puerta del jardín, que no sé, qué sé yo, las cosas pequeñas que suceden alrededor, que alguien le regaló una vez un autito, que fue ese autito el que le pensó en abrir caminos, digamos. Los conflictos como la felicidad, digamos, las pequeñas felicidades a las que accedemos cotidianamente, como quienes somos, está hecha de muchas cositas, ¿no? Que esto también es Úrsula básico, ¿no? La teoría de la bolsa, en relación a que siempre estamos pensando las historias en función de ganadores y perdedores, de héroes sacrificados o valientes o gente con cualidades extraordinarias, ¿no? Y lo cierto es que no, todo eso se hace de eso, un montón de cositas más chiquitas, de errores, de fricciones, de tristezas, de etcétera. Entonces, digo, el conflicto, cuando tenés dos así enfrentados, lo primero para mí que el conflicto te dice es visión periférica, o sea, dejen de mirarse de frente a ver cómo, ¿no? Mira un poquito para el costado, a ver cómo el resto de les amigues están leyendo
tus acciones, escucha con otras partes del cuerpo a ver qué está pasando, ¿entendés? No focalizar ahí, sino que el conflicto es más bien como un ovillo al que hay que abrir, ¿no? Al que hay que abrir, y para eso se necesita ayuda de la red, digamos, ¿no? Sí. De les amigues, de escuchar, de, no sé, de quienes estén ahí en disponibilidad para alojar ese conflicto sin que tenga que terminar en que alguien tiene razón o que alguien ganó y que alguien perdió, digamos. Total. Eso mueve un montón la trama de los vínculos. Porque en general también nos pasa que donde hay un conflicto decís, bueno, me voy a tomar una birrita para otro lado. Pero tampoco es que... Un recreito. Sí. Portazo. Total. Me voy del grupo. Yo tal no la invito más. Yo sigo el Salomón. Qué difícil. Te haría 1000 preguntas de cada cosa que decís. Pero también hay algo que traes en relación a los cuidados y a estas estrategias, o sea, cómo salimos de la estrategia individual de cuidados y cómo construimos estrategias colectivas, que eso es un enorme desafío. Y hay una frase en tu libro Aparecida que me hizo mucho sentido, supongo que trayendo tu experiencia como hija, pero también tu experiencia como madre. Esto de en algún punto le debemos un poco a la generación anterior esa enseñanza de que la maternidad tiene que cuidar cierto espacio egoísta, ¿no? Como para poder seguir cuidando. Sí. ¿Cómo fue en tus 2 maternidades ese Y ahora espacio? sos abuela ahora. Sí, ahora hace 17 años. Claro. Ahora cerrado. ¿Te reconoces ahí también? Sí, qué sé yo, es más difícil. O sea, si pienso en mi abuela y en mí, no reconozco nada, digamos. Si pensamos genealógicamente, ni idea. Pero, bueno, qué sé yo, sí, me reconozco en esa, recuerdo también esa sorpresa de, ¿no vieron la sorpresa de que ya querés a un bebé que acabas de ver? Igual lo venís soñando, imaginando, ¿no? Si tuviste la oportunidad de gestar. Pero bueno, para mí fue una sorpresa decir, ay, ¿no? Como una hija de mi hija y esa cosa, esos caudales de emoción que fluyen así como si alguien hubiera levantado la tranquera, no sé, ¿no? Como, yo me iba a sentir todo esto por esta... ¿Quién abría esta canilla? Claro, tal cual. Pero sí, yo creo que sí que hay que sí necesitas, porque es avasallante. Bueno, ustedes están en esta tarea y saben cómo de pronto tu cuerpo es un cuerpo sin límites, ¿no? Y que generar un núcleo, digamos, donde siga existiendo eso que has venido construyendo, que tiene tu nombre, que tiene tu deseo de perder la cabeza, que tiene tu deseo de coger, qué sé yo, de escribir, de lo que sea. Bueno, eso es también una posibilidad para que hijes reconozcan también un poco unos grados de separación, y que puedan empezar a hacer ese núcleo. Hay algo que se va armando, ¿no? Que va cambiando y qué sé yo, pero bueno, esa posibilidad, si vos no la tenés, tampoco la podés transmitir de alguna manera, ¿no? Entonces sí, hay algo, un núcleo duro, porque si no es una enajenación total. Díganme la verdad. Absolutamente. Batallamos con eso. Lo que Más nos los encanta mandatos, estar ¿viste? acá Que encerradas. tenés que ser, Estamos felices. Acá estaríamos haciendo el paralelo. podcast todo el tiempo. Saltaros un poquito. Bueno, Marta, Bueno. qué placer escucharte. Ay, gracias, chicas, me voy re... Eso que no voy a pasar por la desborda. puerta ahora. No, pero desborda tu sentir, ese caudal, siento que se siente en cada cosa que decís. No sé si lo tenés presente, pero es maravilloso. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. de verdad. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias. Bueno, por nos venir. encontramos en todos lados, En ¿verdad? Olvídate. Que no Nos se saludamos cuando nos encontramos. Ya te estamos invitando a cosas. Yo soy abrazona, abrazo mucho, vos me regulás ahí en el vínculo. Hasta acá. Pero sí, nos encontramos en las calles, nos Sí. encontramos ahí resistiendo, desbordando, creando esas estrategias de la imaginería para que la fortaleza comunitaria pueda atravesar este tiempo y con dignidad, ¿no? Con esa rebelde dignidad.
Sí, que sí. nos caracteriza. Y Gracias. con un poco de placer y de goce también. Total. Y gracias por ser inspiración. Bueno, Esto muchas es gracias. importante para el erotismo de las militantes. Y Ok. que nos mantiene ahí diciendo, sosteniendo el ánimo y trascendiendo el cansancio. Bueno, muchísimas gracias. A vos. A vos, Marta. Gracias. Gracias.